Hola a todos y bienvenidos al canal de Mini Meeple, vuestro canal de juegos de mesa, y hoy traemos el tutorial de Great Western Trail. Recordad que en nuestro vídeo anterior ya os explicamos los componentes, hicimos el unboxing del juego y explicamos un poquito algunas cuestiones muy generales del juego. Por lo tanto, os recomendamos ver ese vídeo para ver sobre esas cuestiones. Hoy vamos a explicar cómo se juega, las reglas. Tienen muchas cosas, pero nosotros vamos a tratar de exponer la idea general. No vamos a explicar todas las reglas del juego, sino para que comprendáis y veáis cómo se juega y, bueno, pues cada uno vea si puede ser un juego que puede interesar. Este juego de 1 a 4 jugadores con modo solitario por primera vez en esta segunda edición y con partidas entre 75 y 150 minutos a partir de unos 12 años el juego. Un juego muy recomendable, un muy buen juego que ahora con esta segunda edición se renueva. Y vamos a conocerlo, vamos a presentarlo aquí con un tutorial en el canal de Mini Meeple. ¡Vamos allá! Muy bien, pues lo primero sería saber qué recibimos cada uno de los jugadores, que vamos a recibir a nuestro vaquero ya con sus sombreros de nuestro color. Los edificios que cada jugador puede construir, que además son de doble cara, son 12 en total, es decir, 24 posibilidades. Todos tienen ilustraciones diferentes y todos permiten realizar acciones diferentes. Cada jugador, de los 4 que pueden jugar, tendría los edificios de su color. Recibiríamos también un número de dólares en función del orden de turno que tenga el jugador y una ficha de intercambio de cartas. Nuestro mazo de cartas inicial, que son vacas que no dan puntos de victoria, pero que nos permiten realizar acciones, el tablero de jugador de nuestro color. Así que durante el turno de juego podremos mover a nuestro vaquero, podremos realizar acciones y al final tenemos que reponer nuestra mano de cartas. Como veis, hay unos discos de madera del color del jugador que están tapando una serie de acciones. Al final de cada ronda, cuando llevemos nuestro ganado, como ya dijimos en el vídeo anterior, que nuestra idea es recorrer el plano hasta llegar a Kansas City, donde podemos vender nuestro ganado, pues cuando lleguemos a Kansas City tendremos la posibilidad de ir desbloqueando estas acciones porque los discos los iremos utilizando para los envíos de los trenes de ganado de las diferentes ciudades, para marcar ciudades o para marcar estaciones, y por lo tanto los iremos desbloqueando y podremos ir potenciando las acciones. Bueno, pues centrándonos en las acciones principales, la primera que tenemos es mover. Como vemos, aquí aparece el vaquero con un número, en este caso un 4, que puede ser ampliado el movimiento según vamos descubriendo estos discos, y el movimiento podemos realizar como máximo el que viene indicado. Como mínimo tenemos que realizar uno y como máximo el que tengamos indicado o liberado con los discos. Por un lado tendríamos los edificios generales, que son los de color gris, que son los neutrales que puede utilizar cualquier jugador. Después tendríamos los edificios de color de cada jugador. Y luego tendríamos pues otras losetas que son pues los peligros, pues en el desierto, las inundaciones, y también podemos tener los forajidos, que pueden estar fuera o dentro del camino a recorrer. Tanto si yo tengo un máximo de 4 movimientos, podría, como salgo desde aquí, podría hacer 1, 2, 3, 4, pero también podría hacer 1, podría hacer 2 o podría hacer solamente 3. Las losetas de cualquier tipo que haya también contarían, es decir, yo cuando llego a una bifurcación tengo que elegir el camino y por lo tanto puedo hacer 1, 2, 3, porque es mi color, el rojo, o podría hacer 1, 2, 3, 4, si fuera el caso, ¿de acuerdo? Ese sería el movimiento. Cada loseta que esté puesta en el tablero cuenta para mover. Vemos que algunas losetas tienen manos negras y manos verdes. Eso se indica en el tablero de jugador, va a indicar un coste que hay que pagar para atravesar o pararse en cualquier loseta o edificio que tenga una mano negra o una mano verde. Y puede haber edificios que tengan las dos, por lo tanto habría que pagar los dos costes. Por lo tanto, en este caso, este edificio que tiene una mano verde, a su propietario, por pasar por él, aunque no nos detengamos incluso, habría que pagarle el número de monedas que indiquen los tableros personales, y por atravesar losetas de peligro se pagaría a la banca. Después de conocer el movimiento, cómo se mueve,
pues tendríamos que ver cómo podemos realizar las acciones. La primera nos indica cuando utilizamos edificios de color rojo, que es nuestro color, o los edificios neutrales, podemos hacer la acción de ese edificio, o bien podemos hacer una acción especial simple, aunque la tuviéramos destapada en los dos espacios. En los edificios solo podríamos hacer una acción simple, solo podríamos hacerla una vez, renunciando a hacer la acción local. Y si nos detenemos en un edificio del color de otro jugador, o bien encima de una loseta de peligro, o bien encima de una loseta de forajido, terminando ahí nuestro movimiento, lo único que podemos hacer es una acción simple. En los edificios de color contrario, de un contrario, no podríamos hacer las acciones locales. Las acciones que no forman parte de los edificios las tenemos en el tablero del jugador y son obtener una moneda o dos si tenemos esto despegado, pero sabemos que ahora solo podemos hacer una acción simple, o sea, sería obtener una moneda, coger una carta de nuestro mazo, ver si nos beneficia mejor que otra que tengamos y descartar una carta para quedarnos siempre con 4 en la mano, mover la locomotora bien hacia atrás o bien hacia adelante y obtener un beneficio, y también incluso con ese movimiento poder descartar definitivamente del mazo una de nuestras cartas. Por lo tanto, y retomando el movimiento, si acabo mi movimiento en un edificio neutral, puedo hacer las acciones de ese edificio. Si acabo mi movimiento en un edificio del color de otro jugador, solo puedo hacer las acciones simples de mi tablero. Y si acabo el movimiento en un edificio de mi color, puedo hacer las acciones de mi edificio. En estos dos casos, en los neutrales y en los de mi color, si por alguna extraña razón no quiero hacer estas acciones porque no me vienen bien y prefiero hacer las acciones simples de mi tablero, podría hacerlo. Pero bueno, no es lo habitual. Que después de mover y después de realizar las acciones, tenemos que reponer nuestra mano. Vamos a tener una mano de 4 cartas al principio. Si vamos destapando los discos, nuestra mano puede ser de 5 o hasta de 6 cartas, pero lleva un coste asociado el desbloquear estos discos. Al ir colocando a nuestro vaquero en los edificios neutrales o en los edificios de nuestro color, vamos a ir pudiendo resolver las acciones que nos plantean los edificios en las losetas. En este caso, vamos a poder descartar cartas de vaca de un tipo determinado para obtener dinero, vamos a poder comprar vacas en el mercado de ganado, vamos a poder contratar trabajadores, vamos a poder mover nuestra locomotora por la vía del tren y vamos a poder obtener losetas de forajido del tablero, mover también nuestra locomotora o realizar acciones especiales de nuestro tablero, pero ya dobles. Si tuviéramos despejadas los dos discos, podríamos hacer la acción 2 veces. No lo podemos hacer cuando simplemente nos quedamos encima y decidimos hacerlo, pero sí podemos hacer esa acción doble cuando la loseta del edificio nos lo permite. Las acciones principales o más interesantes están vinculadas a los trabajadores que podemos tener. Y podemos tener vaqueros, constructores e ingenieros. Los vaqueros nos servirán para comprar vacas, los constructores nos servirán para construir edificios y los ingenieros nos servirán para mover el tren a lo largo de la línea ferroviaria. Podemos tener 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 trabajadores de cada tipo. Y cuantos más tengamos, más potente será la acción que podamos realizar. Cuantos más vaqueros tengamos, vacas de mayor valor podemos comprar en el mercado, de mayor valor y de más puntos de victoria, que son dos cosas diferentes, como luego explicaremos. Cuantos más constructores tengamos, podremos construir edificios de mayor valor en puntos de victoria y que también nos darán acciones diferentes. Y cuantos más ingenieros tengamos, podremos avanzar el tren más espacios, porque hay acciones en los edificios que nos permiten mover nuestro tren hacia adelante tantos espacios como ingenieros tengamos. A la hora de contratar trabajadores podríamos estar en una situación como este edificio. Si viniéramos a este edificio, tenemos 3 acciones posibles. Descartar un tipo de carta para obtener monedas, contratar un trabajador al coste que esté indicado o contratar a un trabajador pagando 2 monedas más de su coste normal. Simplemente vendríamos a la zona de contratación de trabajadores, no podemos contratarlo de la fila inferior, tendríamos que ver el coste indicado y los trabajadores disponibles en la fila que está por encima o filas que están por encima del marcador. Pues buscaremos el trabajador que nos interese
lo contrataríamos y lo llevaríamos a nuestro tablero. Fuera del tipo que fuera, iríamos incrementando los trabajadores. Si en el momento de contratar un trabajador, al colocarlo, nuestro tablero tiene alguna acción, la realizamos inmediatamente. Otra de las acciones habituales del juego es construir edificio. Para eso tendríamos que caer en una loseta de edificio neutral o de nuestro color que tuviera esta ilustración en la que nos permite construir un edificio y en este caso pagando 2 monedas por cada trabajador que resultara necesario. Vemos que aquí indican el número de trabajadores que hacen falta para construir el edificio, aquí hace falta un trabajador, aquí hacen falta 6, el número de puntos de victoria que nos va a dar ese edificio y las acciones que nos van a permitir realizar esos edificios. Y por ejemplo en este caso nos están pidiendo 6. Hay una manera de construir también y es que si nosotros, que aquí tenemos un edificio que nos requiere 4 trabajadores, si nosotros queremos construir podemos directamente hacerlo si tenemos 6 trabajadores, que es el máximo de trabajadores que podemos tener, o podemos hacerlo sustituyendo un edificio que exista, pagando la diferencia. Como construimos antes uno de 4 y ahora queremos construir uno de 6, en lugar de poner utilizando 6 trabajadores, poniéndolo en un sitio nuevo, podemos sustituirlo retirando del juego, pagando la diferencia de trabajadores. Entonces, pues podríamos contratar ingenieros. En este caso, supuesto, tendríamos 3 ingenieros. Hay algunas acciones, como la de este edificio, que nos permite mover tantos espacios como ingenieros tengamos. En nuestro ejemplo, que teníamos 3, podríamos mover nuestra locomotora desde Kansas City un total de 3 espacios. Y así iríamos avanzando la locomotora. Ahora veréis por qué esto puede ser importante. Y el último tipo de trabajadores que podemos contratar son los vaqueros. La contratación siempre es de la misma manera y los vaqueros nos sirven para hacer otra de las acciones fundamentales del juego, que es comprar vacas en el mercado de cartas de ganado, esas cartas que sí ya nos darían puntos de victoria. Vamos a ver cómo se haría. Esa acción de comprar vacas en el mercado de cartas de ganado, podríamos hacerlo si nuestro vaquero pues lo ubicáramos en un edificio que tuviera este símbolo. En la parte inferior del tablero tenemos el mercado de ganado. Ya tenemos una ayuda que nos indica cuántas cartas tenemos que ubicar. En este caso, para 4 jugadores serían 13 cartas. Tendríamos que barajar el mercado de las cartas de mercado de ganado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y coger las 13 cartas y distribuirlas en función de si son vacas de valor de cría 3, 4 o 5. Y el juego nos indica que deben de verse los puntos de victoria. Porque cuando un jugador tenga oportunidad de comprar una vaca de valor de cría 3, 4 o 5, valen las mismas monedas y por lo tanto es lógico que se lleve el que tenga los puntos de victoria más altos. Si yo quiero comprar una vaca de valor de cría 3, lo lógico es que me lleve la de 3 puntos de victoria. Si es la de 4, me llevaré la de 5 puntos de victoria. Y si es la de 5, en este caso me llevaría la de 7 puntos de victoria. Y para comprar las vacas es muy sencillo. Tenemos que mirar cuántos vaqueros tenemos contratados. En el caso de las vacas de 3, podemos 1, 2 o 3. En el caso de las vacas de 4, 1, 3 o 5. Y en el caso de las vacas de 5, 2 o 4. Si reunimos el requisito de algún número de estos vaqueros, nos indica también el coste. Por ejemplo, nosotros tenemos 2 vaqueros, podríamos comprar una vaca de 3 pagando 3 monedas, o podríamos comprar una vaca de 5 pagando 12. Imaginemos que compramos esta y la añadiríamos a nuestro descarte y podría entrar en turnos siguientes. Después de recorrer el tablero, en cada ronda podríamos decir, realizando posiblemente varios turnos, llegaríamos con nuestro último movimiento a la zona de Kansas City. Al principio, cuando llegamos al punto 1, tenemos que coger una de las losetas del punto 1, que pueden ser forajidos o peligros, en el caso del punto 1, y colocarla en el sitio de tablero que corresponda. Luego vamos a la acción número 2 de Kansas City y en la acción número 2 siempre hay trabajadores y tendremos que colocarlo siempre de izquierda a derecha, y en el momento en el que se llegara a completar donde está el disco, se bajaría y así es como iría avanzando la partida. Y al llegar a la última opción, cuando ya se acaba, digamos, el tablero de posibilidades de colocación de estos discos, cuando se llegara al último, se desembocaría en el final de la partida teniendo un turno extra los jugadores. Pues tendríamos que hacer también la acción número 3,
que consistiría también en colocar o bien un forajido o bien un trabajador, imaginemos que colocamos un forajido, o un trabajador en el mercado de ganado. Y después venimos a las dos acciones que le dan sentido a esta parte final del tablero, a la zona de Kansas City. En esta parte final tenemos que realizar dos acciones. Ver las vacas con las que hemos llegado. De las 4 cartas que tenemos, coger solo las que sean diferentes. Por lo tanto, ahí es nuestra tarea tratar de ir renovando nuestra mano de cartas para tener vacas distintas. Sumar el valor de cría. ¿Os acordáis que hablábamos del valor de cría? Sumar el valor de cría de las cartas. 2, 4, 6, 7 en este ejemplo. Con ese valor nos darían $7 y tendríamos un valor de 7 para enviar. ¿Esto qué quiere decir? Recordáis que nuestra locomotora iba avanzando según los ingenieros que tuviéramos en esas acciones que teníamos. Ahora hemos ganado $7 con nuestras vacas y, por lo tanto, tenemos un valor 7 para enviar. Podemos escoger un disco de nuestro tablero. Vamos a suponer que descubrimos el de obtener 2 monedas haciendo una acción doble. Es además un disco que tiene las esquinas blancas. Y con ese valor 7 podemos colocarlo en una ciudad a donde vamos a enviar el ganado. Veis que las ciudades tienen desde el valor 0 en Kansas City y luego hasta valor 18 en Nueva York. Podemos colocarla en una ciudad que tenga el mismo valor o menos que el que hayamos conseguido con la venta del ganado por su valor de cría, que en nuestro caso era 7. Por lo tanto, no podemos colocarlo en el 8, pero sí podremos colocarlo en el 6, en el 4, en el 1 o en el 0. Ahí ya decisión de cada uno. Sabiendo simplemente una cosa, que una vez que lo coloquemos, tenemos que ver ahí en el tablero, no sé si van a apreciar, una serie de cruces, de X, rojas, que van a estar entre nuestra locomotora y esa ubicación. Si hay X rojas, tenemos que pagar $1 por cada una de ellas para enviar el ganado, que estén por delante de nuestra locomotora. Si nuestra locomotora estuviera más avanzada, no tendríamos que pagar. Por eso es importante mover la locomotora. Pero si la locomotora está más atrasada, tendríamos que pagar. Vale. Siempre vamos a poder hacerlo. Porque si podemos enviar el disco muy hacia adelante, es porque hemos cobrado muchos dólares. Por ejemplo, si lo podemos enviar aquí, es que hemos cobrado al menos $14. Y el número de X rojas entre la locomotora y esta posición 14 siempre va a ser menor de 14. O sea, siempre vamos a poder hacerlo, pero vamos a perder monedas. Por eso interesa avanzar la locomotora. Y una vez que lo hemos hecho, este disco ya queda aquí, pero solo vamos a poder poner un disco por ciudad. ¿De acuerdo? Según vamos colocando discos, según va avanzando la partida, y los otros jugadores también vayan poniendo encima, porque los jugadores distintos iban a poder ponerse en la misma ciudad, pero nosotros solo una vez en cada ciudad, según vamos rellenando ciudades, vamos a ir consiguiendo las bonificaciones que estén entre ellas. Al completar 2, obtenemos la bonificación que hay en el medio, que pueden ser cartas de objetivo, puntos de victoria u otros beneficios. Según vamos colocando discos a través de las rondas, vamos liberando acciones en nuestro tablero. También vemos que según va avanzando nuestra locomotora, por cierto que si yo tengo que mover mi locomotora y tengo una delante, ese espacio no se cuenta, se salta y se cuenta el siguiente, ¿vale? Para que lo sepáis. Si yo tengo que mover mi locomotora hacia adelante, lo podré hacer por la vía principal o lo podré hacer contando con los desvíos. Al hacerlo, se mueve igual que los vaqueros, puedo mover la totalidad de movimiento que tenga, gracias a los ingenieros que tengo contratados, o a los efectos que hagan algunas cartas o edificios. Puedo moverlos todos o puedo mover como mínimo uno. Entonces, si utilizo los desvíos y me voy colocando en las estaciones, como veis, hay estaciones en esta parte principal y luego estaciones que van recorriendo por aquí. Pero solo las estaciones iniciales, donde están las ciudades, tienen estas fichas que se llaman fichas de jefe de estación. En cualquier caso, sean estas estaciones o estas, cuando me coloco en el desvío, tengo la posibilidad de colocar uno de mis discos, respetando también lo de que sea blanco o sea negro. Tengo la posibilidad de colocar uno de mis discos, no es obligatorio. Si lo hago, tengo que pagar un coste en monedas para asegurarme unos puntos de victoria al final de la partida. Y en las estaciones que están en la zona donde están las ciudades, porque en estas ya veis que no hay estas fichas, tengo la opción de convertirme en jefe de estación. Para convertirme en jefe de estación, tengo que perder uno de mis trabajadores de mi tablero personal para toda la partida, ponerlo como jefe de estación y llevarme la ficha de jefe de estación. Esa ficha de jefe de estación
me va a dar un beneficio inmediato, que es lo que pone en la parte superior, y un beneficio a final de partida, que suelen ser puntos de victoria cumpliendo una serie de requisitos. Es otra manera de aprovechar el avance necesario de la locomotora para pagar menos cuando queramos enviar ganado a ciudades lejanas, aprovechar ese movimiento para ir consiguiendo puntos de victoria por el camino y haciéndonos jefe de estación en algunas estaciones para conseguir también otros puntos de victoria al final de la partida y beneficios inmediatos para ese momento. Tener en cuenta que enviar ganado a las ciudades más cercanas a Kansas City da puntos de victoria negativos al final de la partida, aunque, bueno, dan dólares, por siempre es interesante enviarlos hacia el final, ¿vale? Poner la zona intermedia, enviarlos hacia el final, y por eso es importante utilizar bien el cambio de cartas a lo largo de la partida. Para eso tenemos una acción en nuestro tablero que nos permite cambiar o bien una o dos cartas, coger de nuestro mazo, ver si esa carta o esas dos cartas nos interesan más que las que tenemos para tener vacas diferentes y descartar las otras. Y además al principio de la partida se nos da una ficha de intercambio que podemos utilizar en cualquier momento, que tiene el mismo efecto que esa acción que acabamos de comentar, y estas fichas también podemos conseguirlas durante la partida. Y esto viene a cuento porque lo que tenemos que intentar es llegar a Kansas City con las 4 mejores vacas posibles, que sean diferentes y del valor más alto posible, para conseguir el mayor dinero posible en Kansas y poder enviar los trenes también lo más lejos posible. Recordad que en nuestro tablero podemos despejar discos, pero pagando, hay unos que no se pagan y otros que sí, para que nuestra mano, en lugar de ser de 4 cartas, sea de 5 o de 6, ya me imagináis que con eso vamos a llegar a Kansas City con mayor valor de cría. Bueno, y al final nos quedaría hablar de las cartas de objetivos, que podríamos conseguir en edificios como este, que tiene esta acción en la que podríamos conseguir una carta de objetivos. Y por supuesto, podemos conseguirlas si ponemos discos en las ciudades de envíos. Al final, esas cartas de objetivos nos plantean pues tareas a realizar. Si las completamos tendremos puntos de victoria positivos y si no las completamos tendremos puntos de victoria negativos. Y tendremos que cumplirlas de forma independiente. Por ejemplo, en esta carta que nos pide tener 3 cartas de valor de cría 3 y al menos un edificio, esta carta que nos pide tener discos al menos en 2 estaciones y tener 2 edificios. Por lo tanto, necesitaríamos tener 3 edificios diferentes construidos para cumplir estas 2 cartas de objetivo. Al final, después de haber resuelto las acciones de Kansas City, pues tendríamos que volver a recorrer otra vez el tablero, tratando de cumplir pues diferentes acciones, de ir liberando en nuestro tablero más discos para tener acciones más potentes, y al final de todo, cuando se desemboque en el último turno, porque se vaya llenando de trabajadores, según nos vamos sacando de estas zonas que se irán rellenando, y al final se desemboque el final de la partida, por cierto, el que lo haga se va a llevar 2 puntos extra, pues tendremos que ver quién ha conseguido más puntos. Nos van a puntuar los edificios, nos van a puntuar las rosetas de peligro que hayamos retirado, nos van a puntuar las cartas de objetivo y nos van a puntuar aquellas vacas que hayamos comprado con los puntos de victoria. Recordar que las del mazo inicial no nos van a aportar puntos. Bueno, pues esto es un poco un resumen por encima, porque el juego tiene pues mucha miga, mucha densidad, es sencillo, pero tiene muchas opciones, por tanto es difícil condensarlas en un espacio tan corto de explicación, pero bueno, por lo menos espero que os hayáis llevado una idea general de cómo se juega. Tenéis como complemento el vídeo anterior en el que explicamos los conceptos generales del juego y haremos un tercer y último vídeo en el que explicaremos un poco las diferencias del modo solitario. Bueno, pues ya sabéis que si os gustan los vídeos aquí del canal de Minimipel, vuestro canal de juegos de mesa, podéis suscribiros, eso nos ayuda bastante, activar las notificaciones, dejarnos vuestros comentarios, os dejaremos en la descripción del vídeo cómo localizarnos en las redes sociales. Como siempre, muchas gracias a todos por vernos y hasta la próxima aquí en el canal de Minimipel. ¡Adiós!